Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a continuar con el último tema del bloque 1, que es ángulos y triángulos. Vamos a ver el teorema de Tales, que se relaciona a resolución de triángulos y líneas paralelas. El teorema de Tales se considera un teorema fundamental de la semejanza de triángulos, y hay dos teoremas principales, los cuales vamos a explicar a continuación. Bueno, el primer teorema de Tales me dice que si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. De lado derecho podemos ver en la imagen tres líneas, A', B', B' y C', y estas están divididas por dos rectas paralelas. La fórmula del primer teorema se representa como AB sobre A', B' es igual a BC sobre B', C' es igual a AC sobre A', C'. Conociendo esta teoría, vamos a realizar un problema. El problema me dice, las rectas A, B y C son paralelas. Hallar la longitud de X. Bueno, en nuestra imagen a la izquierda podemos ver las tres rectas A, B y C que son paralelas, es decir, nunca se van a tocar. Y tenemos que los segmentos valen 10 centímetros, 4, 14 y X, y nosotros queremos encontrar la longitud del segmento X. Entonces, yo conociendo mi anterior ecuación, tengo que 14 sobre X va a ser igual a 10 sobre 4. Yo despejando la X me queda 14 por 4 entre 10 es igual a 5.6 centímetros, y eso es lo que mide mi segmento. Un segundo ejemplo que es muy parecido, me dice que las rectas A y B son paralelas. Podemos afirmar que C es paralela a las rectas A y B. Si podemos ver en nuestra imagen que tenemos ahora todos los valores del segmento, nada más hay que confirmar que sean paralelas las rectas A y B. Yo, para saber que son paralelas, necesito tener un mismo valor, o sea, que tengan el mismo segmento. Entonces, yo utilizando lo anterior definido en la teoría, sería que AB es igual a A' sobre B' es igual a BC sobre B' sobre C'. Esto me quedaría 3 sobre 2 es igual a 6 sobre 4. Yo, para resolver esto, tengo que cruzar los números, o sea, me quedaría 3 por 4 y 2 por 6. 3 por 4 es igual a 12 y 6 por 2 también es igual a 12. Por lo tanto, me da el mismo valor, por lo que quiere decir que mis dos rectas A y B sí son paralelas. El segundo teorema de Tales me dice que, dado un triángulo ABC, si se traza un segmento paralelo B'C' a uno de los lados del triángulo, se obtiene otro triángulo AB'C', cuyos lados van a ser proporcionales a los del triángulo ABC. Si yo me fijo en mi imagen, tengo un triángulo original con los vértices ABC, y yo lo puedo dividir con una recta B'C' a cualquier distancia del triángulo, y esto me va a generar otro triángulo. Este triángulo siempre va a tener los lados proporcionales al triángulo que yo originalmente tenía trazado. Esta relación se puede representar de la siguiente manera: AB sobre A'B' es igual a AC sobre AC' es igual a BC sobre B'C'. Un ejemplo para representar este segundo teorema me dice que debo de hallar las medidas de los segmentos A y B. Si yo me fijo en mi imagen, tengo un triángulo. El triángulo grande mide 4, 6 y A, pues hay que sacar ese lado A. Y el triángulo chico tiene lados 2, 4 y B. A y B van a ser mis incógnitas. Yo primero, para sacar el triángulo grande, utilizo que 4 es a 2 centímetros, mientras que A va a ser a 4. Entonces yo de eso nada más despejo A, o sea, 4 medios por 4 me va a dar igual a 8. Y luego en el triángulo chico tengo que 4 va a ser a 2 y 6 va a ser a B, y yo tengo que despejar B. Entonces sería 6 entre 4 medios, y esto me va a dar que B va a ser igual a 3 centímetros. A continuación vamos a ver unas aplicaciones del teorema de Tales.
Una de las aplicaciones del teorema de Tales es que se utiliza para dividir un segmento en varias partes iguales. Por ejemplo, me dice que debo dividir el segmento AB en 3 partes iguales. Como podemos ver en la imagen, tenemos una línea A y B, tenemos que dividirla en 3. El primer paso para lograrlo, yo debo de dibujar una semirrecta de origen en el extremo A del segmento. En la imagen tenemos la línea AB como desde un principio y desde el punto A, desde el origen, va a salir otra semirrecta. Mi paso número 2 es tomar como unidad cualquier medida y yo debo señalar en la semirrecta 3 unidades de medida a partir de A. Si se fijan, tenemos 3 puntos ahora en la semirrecta. Y por último, por cada una de las divisiones de la semirrecta se trazan rectas paralelas al segmento que una ve, que con la última división sobre la semirrecta, los puntos obtenidos en el segmento AB me van a determinar 3 partes iguales en las que se divide. Si se fijan en la imagen, yo uní con rectas paralelas esos puntos que había trazado anteriormente y me van a dar 3 segmentos iguales al final. Ok, vamos a seguir viendo problemas aplicados, pero este tipo de problemas son un poquito más relacionados a situaciones de la vida real, se podría decir. Mi primer problema me dice que debo de hallar la altura de un árbol sabiendo que su sombra mide 12 metros y que en ese mismo instante la sombra de un palo de 1.5 metros mide 4.5 metros. Entonces yo puedo dibujar 2 triángulos para no confundirme en el mismo. Yo tengo que encontrar la altura de un árbol, o sea, X, que tiene una sombra de 12, o sea, una base de 12. Y tenemos las medidas del triángulo chico, que es una altura de 1.5 con una base de 4.5 metros. Entonces, yo utilizando lo que aprendimos en teoría, tengo que X es a 1.5 y 12 es a 4.5 metros, porque X y 1.5 son las alturas y 12 y 4.5 son las bases. Entonces, pues yo tengo que despejar X, sería 12 por 1.5 entre 4.5. Esto es igual a 18 entre 4.5 y esto me da un igual de 4 metros, que quiere decir que la altura del árbol es de 4 metros. Ok, volvemos a tener un problema muy parecido, pero ahora me dice calcular la altura de la Giralda de Sevilla, sabiendo que su sombra mide 48.75 metros y que en ese mismo instante una persona de 1.8 metros proyecta una sombra de 0.9 metros. Me dan casi los mismos valores que el problema pasado, o sea, tenemos nosotros que determinar la altura del triángulo grande y sabemos que tiene una base de 48.75. Mientras que el triángulo chico tiene una altura de 1.8 y una base de 0.9. Entonces ya sabemos que X va a ser igual a 1.8 y 48.75 va a ser a 0.9. Hago lo mismo, despejo la X, 48.75 por 1.8 sobre 0.9 me da que es igual a 48.75 por 2, que me da 97.5 metros. Y esa sería la altura de la Giralda de Sevilla. Bueno, y con esto damos por concluido el bloque número 1, que incluyó 4 temas principales, pero pues todo va relacionado a triángulos mayormente. El primer video que fue de geometría básica y ángulos, que aprendimos a diferenciar y a nombrar ángulos y algunas operaciones con ellos. Después tuvimos el tema de triángulos, que aprendimos también qué tipo de triángulos hay, qué podemos utilizar para resolverlos. Y por último utilizamos Pitágoras y Tales, que yo creo que fueron los temas un poquito más prácticos porque vimos un poquito más de ejercicios. En estos temas pues fue importante reconocer cómo podemos resolver problemas aplicados de la vida real. Y pues es importante tener en cuenta que junto con esto nos va a ayudar a desarrollar posibles temas durante todo lo que nos resta del temario. Gracias.